Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de medidas de tendencia central y medidas de posición para datos ordenados. Recordando que la media, mediana y moda, vimos las definiciones y conceptos en los videos anteriores de medidas estadísticas, donde vimos que la media es el promedio, la mediana es el dato que se encuentra a la mitad de todos los datos ya ordenados y la moda es el dato que más se repite. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar o analizar o investigar datos en tablas de datos ordenados, pues vamos a utilizar estas fórmulas. Pero expliquemos esto con un ejemplo. Un pediatra analiza los datos de 50 niños de consulta en el momento que empiezan a caminar, calcular la medida de tendencia central. Para calcular lo que viene siendo la media o el promedio, en este caso, la fórmula me dice que es sumatoria del dato por la frecuencia. En este caso, el dato representa la variable meses y la frecuencia lo que viene siendo niños. Y todo eso voy a multiplicar cada uno y al final lo voy a sumar, es lo que dice la fórmula, entre la sumatoria de la frecuencia, que la sumatoria de la frecuencia es la suma de todas las frecuencias, que es igual a 50, recordando que también es igual a n, ya que n es el valor de todos los datos. Así voy a multiplicar el dato por la frecuencia, es decir, 9 por 1, 10 por 4, como observamos, y al multiplicar todos me quedaría 9 por 1, 9, 10 por 4, 40, 11 por 9, 99, 12 por 16, 192, hasta llegar a 15 por 1, 15. Y según la fórmula, una vez que tú multipliques, vas a sumar. Si sumamos con la calculadora, nos va a dar 610. Según la fórmula, sustituimos los datos y me va a quedar 610 entre 50, me va a dar 12.2, es decir, ese es el promedio. Y puedo decir, el promedio que los niños empiezan a caminar es de 12.2 meses. Para calcular la mediana, recordamos que la fórmula nos dice que primero se debe ordenar y después buscar si es par o impar para localizar la posición. En este caso ya están ordenados porque es una tabla de datos ordenados. Y para buscar la posición, observamos acá lo que ve si es par o impar. En el total de datos veo que es 50, quiere decir que es par. Así que la fórmula, posición de la mediana es igual a n entre 2 y el siguiente dato. Sustituimos n y me va a quedar 50 entre 2, va a ser igual a 25 y 26. Este 25 y este 26 no es la mediana, es la posición de dónde está la mediana. Ahora, esto se busca con la frecuencia acumulada, que recordamos que frecuencia acumulada lo vimos en el video de diferentes tipos de tablas. En este caso, recordamos que primero se pone en este caso el 1 y se suma en zigzag. 1 más 4, en este caso me va a dar 5. 5 más 9 me va a dar 14, 14 más 16, 30, 30 más 11, 41, 41 más 8, 49, 49 más 1, 50. Y de esta manera se sacaba. Ahora, buscábamos las posiciones. La posición, en este caso, caería en 30. Recordamos, esta posición indica que solo va a haber un 9. De la posición 2 hasta la 5 hay puros 10. De la posición 6 hasta la 14, puros 11. Y de la 15 hasta la 30, puros 12. Y así seguiríamos. Entonces, una vez que yo tenga los datos, que son las posiciones que vienen siendo 12, se va a promediar. En este caso, esas dos posiciones. Sería 12 más 12. Me da 24 entre 2. Podemos ver que la mediana es 12. Supongamos que las posiciones hubieran sido 30 y 31. Entonces hubiera yo promediado 12 más 13. La moda. La moda en este caso, para calcular la moda, voy a ver la frecuencia mayor. Donde esté la frecuencia mayor, que en el ejemplo es 16, voy a utilizar el dato. En este caso, mi moda sería 12. Recuerden, la frecuencia no es la moda. No me vayan a decir que la moda es 16. En este caso, la moda la buscamos donde hay mayor frecuencia y vemos a qué dato le pertenece. En este caso, la moda es igual a 12. Ahora, para ver las medidas de posición, son medidas estadísticas que dividen la distribución de los datos en partes iguales. Es decir, me va a dividir toda la investigación, todos los datos que tenga en partes iguales. Y para eso vamos a utilizar cuartiles, deciles o percentiles. Si yo tuviera mi 100% de datos, los percentiles van a dividir en 100 partes iguales. Si yo estuviera trabajando con deciles, los deciles me dividirían en 10 partes iguales a toda mi población. Y si fueran cuartiles, dividirían en 4 partes iguales. Así, dentro de lo que viene siendo esta imagen, algunas propiedades que tendríamos es que percentil 10 es igual a decil 1,
percentil 20 es igual al decil 2, percentil 90 es igual al decil 9, cuartil 1 es igual al percentil 25, cuartil 2 es igual a la mediana o al percentil 50 y cuartil 3 es igual al percentil 75. Tal vez esto no lo entendamos en este momento, así que vamos a explicar cada uno de estos y posteriormente va a quedar claro esta imagen, pero vamos a explicar cada uno de estos. Comencemos con lo que son cuartiles. Son valores que dividen la distribución, como dijimos, en 4 partes iguales. Son 3, como se va a denotar como cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Las fórmulas que se utilizan para datos ordenados o sin agrupar es FK es igual a K por N entre 4 o Q, en este caso subíndice K, en este caso es igual a K por N entre 4. Muy importante, la simbología que se utiliza va a depender del autor o el investigador que haga los materiales de estudio. Y donde K va a ser la constante de la posición que quiero buscar. Ahora, para buscar los cuartiles, va de la mano con lo que viene siendo rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? Indica la dispersión en el 50% de los datos centrales, es decir, de toda mi población me va a tomar en este caso una agrupación del 50% en medio, o sea, de la mediana me va a agarrar 25 antes y 25 después. Y la fórmula es rango intercuartílico es igual a cuartil 3 menos cuartil 1. Ahora, vamos a explicar todo esto con un ejemplo, los cuartiles y el rango intercuartílico para entenderlo. Dice, agarrando el ejemplo que estamos trabajando desde el inicio, un pediatra analiza los datos de 50 niños de consulta en el momento que empiezan a caminar. Me piden calcular el rango intercuartílico. Yo sé que la fórmula es rango intercuartílico es igual a cuartil 3 menos cuartil 1. O sea que voy a buscar dos cuartiles. La fórmula del cuartil K es igual a K por N entre 4, recordando que K es la posición que quiero buscar y N es el total de datos. Mis posiciones a buscar es 1 y 3. Si yo busco el 1 primero, quedaría en lugar de K1 y en lugar de N, 50. Y me quedaría cuartil 1 es igual a 1 por 50 entre 4 y me va a quedar 12.5, que es igual a 13, redondeando. Yo voy a redondear a partir de punto 25. Depende del autor, del docente, del que esté enseñando, si redondea o no. Y este 13 me va a indicar una posición, recordando que en la posición caería en 14. Quiere decir entonces que el cuartil caería en este caso o es el valor de 11 meses. Cuartil 1 es igual a 11 meses. Si quiero buscar el cuartil 3, haría lo mismo. En lugar de K pondría 3 y en lugar de N, 50. Y me quedaría cuartil 3 es igual a 3 por 50 dividido entre 4 me va a quedar 37.5. Redondeo, me queda 38 y 38 me va a caer en 41. Así puedo decir que el cuartil 3 es igual a 13 meses. Y de esta manera se buscan los cuartiles. Ahora, a mí me están pidiendo lo que es el rango intercuartílico. Es decir, la fórmula sería restar las posiciones, 38 menos 13 me va a dar 25, que esta es una posición que caería en 30. Quiere decir que el rango intercuartílico es igual a 12 meses. Y así tendría lo que estábamos explicando. ¿Esto cómo se leería? Este resultado nos indica que el 50% de los datos centrales de los pacientes tienen el rango de 11 a 13 meses al empezar a caminar. En este caso, eso es lo que me indicaría lo que es el rango intercuartílico. Deciles. Los deciles, como dijimos, dividen en este caso en 4 partes lo que viene siendo mi 100% que estoy investigando. Y las fórmulas para datos ordenados o sin agrupar sería FK es igual a K por N entre 10 o DK en este caso es igual a K por N entre 10. Recordando que las simbologías pueden variar, donde K es la constante a buscar y esto es muy fácil y sencillo de utilizar. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo que teníamos, vamos a calcular el decil 7. La fórmula, pues ya dijimos que es decil K es igual a K por N entre 10. Si observamos la única diferencia con cuartil, que en lugar de dividir por 4, aquí se va a dividir por 10. Y sustituiríamos, en lugar de K pondría 7 y en lugar de N, 50. Así que si multiplico 7 por 50 me da 350 entre 10, 35. Este 35 lo busco en mi frecuencia acumulada, cae en 41. En este caso sería 13 meses y así puedo decir que mi decil es 13 meses. Esto nos indica que el 70% de los pacientes
empiezan a caminar por debajo de los 13 meses. Recuerden que decil dividió en 10 partes el 100%, de ahí el 70%. Si yo hiciera otro ejemplo, solo para que veamos, un decil 3 sería 3 por 50, en este caso. Recuerden que K es la posición que quiero buscar por N. Me quedaría 3 por 50 entre 10, me queda 150 entre 10 y 15. Y 15 caería en 30. Y así el decil 3 sería 12 meses. Veamos percentiles. El percentil, como dice, te va a dividir en 100 partes iguales y no de la situación de los datos de lugares, en este caso del 1 hasta el 99. Normalmente el último lugar no se busca. Y la fórmula para datos ordenados o sin agrupar sería fk es igual a k por n entre 100 y pk es igual a k por n entre 100. Y k pues es la constante o la posición a buscar. Si se dan cuenta, es la misma fórmula, solo va a variar que ahora se divide entre 100. Y si vemos esto con el mismo ejemplo anterior, solo voy a cambiar acá lo que viene siendo el percentil. Mi percentil a buscar sería el 40. En este caso voy a poner la fórmula. Percentil K es igual a K por N entre 100. Como el K en la constante es 40, pues voy a cambiar o sustituir y pongo en lugar de K 40 y en lugar de N 50. Multiplico 40 por 50, 2000 entre 100, 20. Lo busco en mi frecuencia acumulada y vemos que cae en 30. Recuerda que acá comienza en 15 y termina en 30. Así que mi percentil viene siendo 12 meses. Esto nos resulta o nos indica que el 40% de los pacientes empiezan a caminar por debajo de los 12 meses. Si yo quisiera buscar otro más, por ejemplo el percentil 80, hago lo mismo, multiplico, pongo percentil 80, 80 por 50, me va a dar 4000, entre 100 me da 40. 40 en este caso caería en 41, así que mi percentil 80 sería 13 meses. En pocas palabras, podemos observar que las medidas de posición, cuartiles y deciles, me va a indicar una posición. Y es muy importante, la manera de definir en este caso o la manera de interpretar los resultados va a ser de acuerdo a lo que es la investigación o al investigador. Eso es muy importante. Y también decir que la fórmula, como observamos para buscar las posiciones, cuartil lo único que va a cambiar va a dividir en 4, decil va a dividir entre 10 y percentil entre 100. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.